escenario, primero Plaza Mayor, después Plaza de la Constituyente, actual Plaza 25 de Mayo, la plaza central de la capital de santafesina, vamos a tratar de explicar la trayectoria de nuestra provincia en lo que fue la consolidación institucional de la República Argentina. Esto es la cuna de la Constitución Nacional. Soy Alicia Talsky, he trabajado durante más de 30 años en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, he sido docente de historia, no me considero historiadora, pero sí podemos decir que me interesa divulgar y acercar la historia a las personas que a veces están lejos de ella por resultarle hermética. Hoy en copla te cantaré, florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. A pesar de que estamos en un ámbito apropiado para ponernos a hablar de detalles o de anécdotas, no ese es el propósito de este ciclo. Simplemente queríamos, no tan simplemente, queríamos remarcar, sin localismos y sin chauvinismo, el papel que cumplió Santa Fe en la institucionalización de la República Argentina. Este es uno de los lugares que puede dar testimonio de ello. Hablamos con la profesora Alicia Talsky. Uno tiene la impresión, podemos partir al revés, de que Santa Fe quizás ha sido la provincia predominante en la institucionalización de la Argentina, en tanto en cuanto hablemos de Constitución, porque ya desde la figura del brigadier López, cuando defendía a la provincia y cuando instauró la palabra provincia, la instauraba como Estado. Efectivamente, Santa Fe tuvo una inserción particular en la historia político-institucional de la Argentina, porque la historia político-institucional de la Argentina tuvo una singularidad. Las provincias precedieron en su organización a la nación. Y en esa organización de las provincias, Santa Fe precisamente fue una de las que tuvo su primer estatuto constitucional en épocas del brigadier Estanislao López. Santa Fe se fundó desde Asunción. Sí. Y Juan de Garay vino con la idea de abrir puertas a la tierra. Y desde Santa Fe se fundó Buenos Aires. Sí. Entonces, volviendo ahora al tiempo ya de las luchas de la federación y demás, digamos que Estanislao López, que asume el gobierno de hecho en 1818, pensemos que habían pasado nada más que 8 años del comienzo de la emancipación y todavía no existía un Estado-nación, las provincias todavía no estaban conformadas como tal. En esa tensión y acercamiento, que es la alternancia constante y que va a durar durante más de 20, 30 años, Estanislao López define que como el reglamento necesario de organización requiere ese estatuto, que luego es tomado como precedente. Tenía algunos aspectos bastante básicos, elementales, pero sin embargo tenía cuestiones muy de avanzada, como decir todo americano es ciudadano, tenía una visión, López se había formado como un caudillo a diferencia de otros que vienen de la gran fortuna, de la gran cantidad de estancias, él se había formado como un militar al lado de su padre. Sí, él quería ordenar. Y él llega a salvar una situación que hay entre artiguistas y centralistas y bueno, y viene convocado, primero asume de hecho y después de derecho. La necesidad de tener un estatuto, de dar un ordenamiento, luego va conformando lo que va a ser López, que con sus errores y aciertos fue un gran antecesor de la Constitución, porque impulsó en esta etapa en que las provincias se unían solo a través de tratados, 23 tratados interprovinciales. Y algunos para hacerlo los tuvo que imponer a sangre y fuego. Exacto, y en algunos no fue solo convicción, en algunos sino ejercer el poder. Exacto, en algunos se acercaba Rosas, o sea, las cercanías y diferencias con Buenos Aires, sea quien fuera, antes Martín Rodríguez, luego el sector más rosista, también tenían que ver con coyunturas, porque la política siempre tuvo sus matices, sus aristas y nunca es absolutamente lineal. Y dentro de sus aciertos, quiebres, errores, acercamientos, alianzas y desacuerdos, es muy interesante ver cómo, no solo Estanislao López, pero él fue uno de los que cimentaron ese camino
por la necesidad de una organización constitucional. Para los que somos legos y no historiadores, y esto es un programa para legos, hay un párrafo elemental del preámbulo de la Constitución que dice cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Todo eso tiene que ver con Santa Fe? Bueno, yo no diría que todos porque en los firmantes siempre estuvieron, por ejemplo, en el cuadrilátero tenemos Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, pero forzado desde acá. Por ejemplo, el Pacto Federal, que de los pactos preexistentes es uno de los vitales, que se firma en 1831 en nuestro cabildo santafesino, que no es donde estamos ahora, ¿no? Esto es una réplica de una sala, tiene que ver en sus artículos con lo que debería ser una comisión representativa para convocar al Congreso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se demora hasta 1853? Porque había posturas diferentes y porque Juan Manuel de Rosas, con muchos atributos en la defensa de la soberanía y muchos logros en la defensa del proteccionismo económico, tenía respecto a la Constitución una visión de demora, de que había que demorarla, de que había que esperar. Que el país no tenía las mismas convicciones institucionales que López Rosas. No creía en el papel firmado y que todo el mundo tenía que cumplirlo. Le parecía que no era el momento, y de hecho en el mismo Congreso del 52-53, cuando López ya no está, sí, porque Estanislao López muere en 1838, en las discusiones, especialmente de la noche del 20 de abril de 1853, se ven claramente las posturas de todavía aquellos quienes decían no se puede, porque con un papel solo no vamos a solucionar, primero hay que tener el país unificado, y otros que dicen, como nuestro diputado Seguí, que era partidario de ideas más liberales, le contesta a Facundo Zuviría, que era el presidente del Congreso, como sea, hay que dictarla ya. En otro de los ámbitos fantásticos que tiene Santa Fe, vamos a seguir hablando de la Constitución. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Nos trasladamos de escenario y ahora estamos en la Plaza Mayor de la ciudad de Santa Fe. A nuestras espaldas está la Casa de Gobierno, pero estaba el Cabildo, y en ese Cabildo se firmó el germen de lo que después fue el constitucionalismo argentino. Exactamente, en el Cabildo, lamentablemente demolido en 1907, es donde se reunieron tratados y acuerdos previos a la Constitución. Uno de ellos, el Tratado del Cuadrilátero, otro, el Pacto Federal de 1831, nada menos que un acuerdo sustantivo en el cual abreva el Acuerdo de San Nicolás. Y finalmente, en 1852, desde noviembre de 1852, diciembre, hasta abril-mayo de 1853, el Congreso que dicta nuestra Constitución Nacional. O sea que tenemos atrás a la Casa de Gobierno,
que fue inaugurada entre 1914 y 1917, luego de haber sido demolido el histórico cabildo. Urquiza, que había defendido sus intereses de saladerista entrerriano, pero que también había sido lugarteniente de Rosas y se subleva en lo que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza, evidentemente tenía un plan, y para ese plan era interesante conjugar los intereses de organizar la nación que muchos tenían. Ya habíamos explicado que Estanislao López hacía muchos años había fallecido. La situación en Buenos Aires no era sencilla. Había sectores que seguían adhiriendo a la causa rosista, otros sectores a los que les molestaba esta entrada de Urquiza, que hasta llega a sentarse en Palermo. De hecho, el primer protocolo que en realidad lo apoyaron para hacer el trabajo sucio, por decir de alguna manera. Entonces pero después se dieron cuenta que era federal. Era un vencedor que necesitaba generar otras alianzas. Se firma el protocolo de Palermo, luego se convoca en San Nicolás, digamos, un punto intermedio, un acuerdo donde van representantes de, estamos hablando de 14 provincias en ese momento, y donde se establece que se iba a hacer un congreso. Y recordando aquel pacto federal que pedía la formación de una comisión representativa, se establece que sería en Santa Fe, pero además porque geopolíticamente no solo tenía que ver con la construcción de este proceso, sino que era un modo de no pensar en Buenos Aires. Buenos Aires no acuerda con la forma de representación que se planteaba y no envía diputados. Porque ¿qué planteaba Buenos Aires? Que era necesario una representación proporcional al número de habitantes. Pero alguna fuerza de haber tenido la Constitución, porque después de las idas y vueltas y después incluso del derrocamiento del urquicismo por alguna manera, la Constitución se siguió respetando. Bueno, digamos que y también, es la Constitución que nació acá. También todo eso llevó un tiempo, llevó sus luchas, sus dilaciones. 1853, después de muchos debates y después de esa sesión que comentábamos del 20 de abril, se aprueba la Constitución sobre la base del modelo norteamericano y chileno y las bases de Alberdi, con principios netamente liberales y con un federalismo atenuado. Muchas líneas de pensamiento entran en fricción, no son solamente los congresos de ahora los que nos muestran debates, y después de eso se produce durante prácticamente una década la separación de Buenos Aires y la Confederación. Buenos Aires tenía su propio gobierno, estaba organizado como Estado, tenía su comercio exterior, sus representantes, y la Confederación tenía su propio gobierno con sede en Paraná, que durante esos 10 años fue sede de la Confederación. Después de esa década y después de sucesivas batallas Cepeda y Pavón, 1859, 1860, 61, vuelve Buenos Aires a formar parte, propone reformas que al principio parecieran ser federales, pero después terminan en 1866 atenuando ese federalismo, y efectivamente después con la presidencia de Mitre, 1862, digamos que con la hegemonía nuevamente del proyecto de Buenos Aires, la nación empieza a tomar forma como un Estado ya organizado y unificado, todo con las comillas que deberíamos aclarar durante un cuarto de hora. De todos modos, digamos, sin chauvinismo, sin falso localismo, la nación le debe a Santa Fe la Constitución prácticamente. Y no solo por lo de 1853, sino por lo anterior. Por el apego que siempre tuvieron los caudillos y la gente de acá a la norma. Yo creo que afirmar que la nación le debe a Santa Fe la Constitución nos llevaría unos cuantos cafés de discusión, pero sin embargo sí coincido en que Santa Fe tuvo un gran protagonismo y que hubo santafesinos preocupados por la organización, no solo Estanislao López, sino Seguí, Leiva, que fueron nuestros diputados. Luego en los gobiernos mismos de la generación del 80 hubo santafesinos participando en los gabinetes como Simón de Iriondo. Hubo santafesinos destacados en leyes que abrieron camino a modificaciones. Me parece que siempre fue un núcleo sustantivo de aporte intelectual
y de decisión política. A veces cuando uno dice las cosas que yo digo, de deuda, se interpreta mal con que nuestros patriotas fueron mejores que otros. Yo estoy hablando de intereses. Yo creo que a Santa Fe, por el lugar donde está ubicada, porque siempre fue sometida a ahogo de sus puertos, tenía la obligación de pelear por el federalismo. Por eso digo, hay una deuda de la República y de federalismo, de las dos cosas. Sí, además hay una cuestión muy interesante en lo que vos decís. ¿Dónde estaba ubicada Santa Fe? Le tocó ser escenario de frontera. Por un lado los indios, por el otro lado la lucha con Buenos Aires. Después que el tema de los indios, mal o bien, lo habían sometido, siguieron el problema con Buenos Aires y después con el resto del litoral, las luchas con Ramírez, con la banda oriental. Entonces eso de ser una especie de escenario de confrontación, de decisión, de presión, de terribles saqueos en la época de las luchas cuando el directorio invadía, le llevó a tener que buscar a desarrollar una capacidad de heroicismo que la hace también por muchos llamar provincia invencible, que también es discutible, pero sin duda, bueno, y también lo económico. El tema es discutible, pero a veces para un rosarino le cuesta entender por qué contra Santa Fe. Mejor porque Rosario era una villa y estaba de paso, pero la capital política, el poder del interior estaba acá. Sí. O sea, Santa Fe siempre definió. Santa Fe desempató, para donde se volcaba se decidía la historia. De todos modos, y por eso la atacaban. Es muy interesante también ver cómo en la década en que Santa Fe está separada, en que Buenos Aires está separado de la Confederación, se dicta una ley que se llama de derechos diferenciales porque necesitaban puertos, porque ese era uno de los problemas. Los bonaerenses, sea Rosas o sea los unitarios, siempre le retaseaban el problema del puerto y la aduana. Y ahí es donde empieza la gran expansión de Rosario. Y ahí es donde se destaca Rosario en su pujanza económica y en su modo más cosmopolita de construir su sociedad. Hay una muy buena historia para caminar trenzando las historias de Rosario y Santa Fe, en lo que pasa después de 1853. Bueno, tendría que ser podría ser parte de la obra de un orfebre, pero un orfebre muy consumado pero bueno, uno humildemente trata de aportar en ese camino. Además de toda la etapa constitucional, además de todo lo que se puede discutir sobre el estatuto provisorio del brigadier López, sobre los pactos y sobre el papel que jugó, después, institucionalmente, yo no sé si elevar a la categoría del altar de próceres, pero hubo constitucionalistas o gente que intervino en la vida institucional que también marcó desde Santa Fe un hito hacia donde progresaba la Argentina. Siendo esta una provincia con mucha influencia jesuítica, aquí se plantó por primera vez el matrimonio civil o diferenciar la ley de los cementerios o la enseñanza laica. Había que tener ganas de hacerlo. Te estás refiriendo a Nicasio Oroño, pero ahí lo tenemos en el medio con los rosarinos. Por suerte. De todos modos nació en la mitad, porque no nació en Barranca. Claro, no hay nada más necio que estar dividiendo entre rosarinos y santafesinos, me parece. Nicasio Oroño, efectivamente, ya en la época de las presidencias históricas, siendo el gobernador, entre 1865 y 68, logra la ley de matrimonio civil y la de cementerios, lo cual le cuesta ser excomulgado. Y no dura mucho tiempo en el gobierno, porque era difícil, porque se trataba también de una sociedad muy conservadora. Bueno, ¿cómo era la vida acá en las épocas de la Constitución? Bueno, digamos que esta plaza en la que estamos ahora era totalmente de calles arenosas,
de calle de suelo arenoso. Había muchos árboles de naranja, inclusive se conoce esto por las cartas que escribían los constituyentes. Bueno, ¿los naranjos como arbolado público? Sí, vos me estás preguntando porque justo recorríamos y veíamos la plaza actual. Bueno, nos ubicamos un poquito. Santa Fe, después de su traslado, repite el trazado igual al original. Entonces, los edificios más importantes estaban frente a la plaza. Esta plaza en la que estamos ahora, y que ahora se llama Plaza 25 de Mayo, se llamó Plaza Mayor, se llamó también Plaza de la Independencia, y a raíz del Congreso Constituyente se llamó Plaza del Congreso. Vimos con alegría que a pesar de todos los cambios tremendos que el cemento y la modernidad trajeron, se ven todavía árboles de naranjo. Entonces, lo que yo les comentaba es que entre las cartas que se conocen y se encuentran de diputados a sus familiares o a sus amigos, una carta de Juan María Gutiérrez, que fue uno de los redactores junto a Gorostiaga del proyecto constitucional, habla de las siestas aburridas, del silencio, de la quietud, del calor en las noches, pero de la maravilla de esta ciudad de diamelas y naranjas y del aroma de las naranjas. También sabemos que hubo amores en ese periodo, entre constituyentes y señoritas santafesinas. Porque una ciudad relativamente pequeña alcanzó a tener tanto poder y ser cuna de la Constitución. Bueno, la ciudad de Santa Fe se vio sorprendida por la llegada de estos señores de frac y levita, sobre todo en verano, porque llegaron. Era una ciudad efectivamente de calles arenosas, de huertas arboladas, donde se jugaba al gallo de riña y a los naipes, donde los curas departían con los particulares en las puertas de las casas. Era una ciudad con cierto aspecto de aldea. Así que imaginar la llegada de estos hombres, pensemos, para los que conocen, o bueno, vamos a tratar de hacer una configuración de espacio. Yo voy a decir, llegaba hasta calle Mendoza, pero más o menos serían unas, donde estamos ahora, ubicados en la plaza, bien en el casco sur, serían unas 10, 12, 15 cuadras hasta donde hoy es la Plaza San Martín, y allí llegaba. Siendo que ahora eso ya ha quedado siendo prácticamente el centro sur de la ciudad. Y no pasaba de mucho más de 5.000 y 6.000 habitantes. O sea que seguramente la llegada de los constituyentes, la creación del Club del Orden en ese momento para agasajarlos, para unir intereses comerciales y políticos, significó un gran movimiento para Santa Fe. Y también todos los arreglos que hubo que hacerle al Cabildo, porque el Cabildo, de 2 plantas, con sus arcadas, sus torres, no estaba en condiciones aceptables. Entonces contrataron un gran pintor, que era Amadeo Gra, que había hecho retratos y demás, para que decorara y amueblara en lo posible, con pocos recursos, nunca le terminaron de pagar, el Cabildo. Por último, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación está el testimonio más claro de la potencialidad institucional de Santa Fe, porque está el bendito cuadro de Alice, donde está la jura de la Constitución. Primero, lo anecdótico, no nos queremos meter en la anécdota, ¿por qué está en el Salón de los Pasos Perdidos y no está acá? ¿Cómo no? Bueno, Antonio Aliche, un extraordinario pintor en los años 20 y convocado, inclusive amigo de Joaquín B. González, en los años 20 del siglo XX, visita Santa Fe, se pone en contacto con esta historia de la Constitución, se obsesiona como gran artista y va haciendo un retrato de uno por uno, que esos retratos afortunadamente sí están en Santa Fe, en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez y en el Museo Histórico Provincial, y conforma ese cuadro conocido por todos, que es la jura, el momento de la noche de la discusión del proyecto constitucional. El destino de ese cuadro era el Museo Rosa de Galisteo al principio, y después se decide que debería estar en la sala de lo que es la legislatura de Santa Fe. En ese momento no le terminan de pagar, el Congreso de la Nación se hace cargo, que tampoco se concreta el pago porque él muere en 1943, y por eso el cuadro está en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Y desde siempre se ha querido traer para que esté en Santa Fe, pero hace algunos años, por gestión del gobierno provincial actual, el pintor, nada menos que el pintor Guillermo Roux, ha pintado un nuevo cuadro
de lo que significa desde la mirada actual la Constitución, y ese cuadro está en la legislatura santafesina. Así que ahora tenemos el de Aliche en Buenos Aires y el de Rox en Santa Fe.